A continuación expondré mi comunicación titulada La necesidad de establecer la accesibilidad en la educación no formal. Seguiré el siguiente índice explicando la introducción, los objetivos, la discusión, los resultados y las conclusiones. Los equipamientos culturales como museos, teatros, auditorios, bibliotecas, entre otros, son considerados espacios de educación no formal que complementan la educación de centros escolares, así como ofrecen una oportunidad de acercar las distintas manifestaciones culturales a los niños y a la ciudadanía en general, de manera que se amplía su horizonte de sabiduría. Una de las características de la educación no formal que la UNESCO incluye en su definición del término es que representa una alternativa a un complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia se plantea como una forma de garantizar el derecho a la educación para todos. Atiende a todos los grupos de edad, aunque no esté necesariamente estructurada como una trayectoria continua. Es por ello que estos deben estar abiertos a todas las personas, sea cual sea su situación personal, física, sensorial, psíquica o económica, etc. Hacerlo posible requiere de sensibilidad, conocimientos y creatividad, puesto que de otra manera veremos y comprobaremos cómo este derecho universal no siempre se puede ejercer en igualdad por parte de todos los ciudadanos. El derecho a la educación está recogido en distintos instrumentos internacionales y nacionales. El primer documento no internacional que adquiere relevancia y se considera base para los posteriores es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que se queda estipulado que los derechos de todas las personas. El artículo 26 hace referencia a la educación, especificando que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. En el caso de España, debemos citar el artículo 27 de la Constitución española, que hace referencia expresa a que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Esta globalidad del término persona en este siglo XXI abarca claramente a todas las personas, sea cual sea su manera de aprendizaje, por lo que es necesario que se establezcan pautas que garanticen dicha formación. Si no es posible el desarrollo de la personalidad humana, como estipula el citado artículo de la Constitución, nos encontramos no solo con la vulnerabilidad de una normativa, sino con la privación de un derecho fundamental, y por ello debe trabajarse tanto desde el ámbito de la educación formal como desde la educación no formal y la educación informal, para que esto no se produzca, eliminando barreras entendidas como involuntarias o no intencionadas para acceder a dicho aprendizaje. En el ámbito de la enseñanza formal, desde los años 90 ya se está investigando e implementando los principios de Derecho Universal de Aprendizaje, el DUA, que alude, según las pautas publicadas por el Centro de Tecnología Específica Aplicada, el CAST, en su versión 2018, a un marco científicamente válido para guiar la práctica educativa, que proporciona la flexibilidad en las formas que la información es presentada, en los modos en los que los estudiantes representan o demuestran su conocimiento y habilidades, y en las maneras en que los estudiantes son motivados y se comprometen con su propio aprendizaje. Reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, apoyos y desafíos apropiados y mantiene altas expectativas de logro para todos los estudiantes, incluyendo a aquellos con discapacidades y a los que se encuentran limitadas por sus competencias lingüísticas en el idioma de enseñanza. El DUA está inspirado en el diseño universal procedente del ámbito de la arquitectura, que se entiende, según se indica el artículo 2 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. En el ámbito de la educación no formal, y más concretamente en los equipamientos culturales que adquieren esa función de aprendizaje complementario a la educación formal por un lado y de aprendizaje a lo largo de la vida por otro, estas pautas de DUA no siempre se aplican y por lo tanto no se favorece la inclusión de todas las personas. No se aboga, por tanto, con el cumplimiento del derecho universal a la educación. Es por ello que se considera indispensable que las pautas de DUA se apliquen también en el ámbito de la educación no formal,
y más concretamente en aquellos equipamientos culturales que complementan la formación de los estudiantes para que estos puedan consolidar su instrucción y dominen su propio proceso de aprendizaje. Con todo ello, se quiere dar a conocer los siguientes objetivos que se pretende con esta comunicación. En primer lugar, dar a conocer la situación de inaccesibilidad del contenido cultural que albergan los equipamientos culturales. En segundo lugar, concienciar de la necesidad de garantizar la accesibilidad de la educación no formal de los infantes y a la población en general. Poner de manifiesto, en tercer lugar, la importancia de establecer criterios de accesibilidad universal y de accesibilidad universal de aprendizaje, el DUA, en las actividades educativas ofrecidas por los equipamientos culturales. En los últimos años ha ido adquiriendo importancia y se le ha dado valor a la diversidad en el aula porque se ha comprendido que todos aprendemos de manera distinta. Además, se da valor y se establecen metodologías en las que el niño, el estudiante, es decir, la persona es el centro de su aprendizaje. Y esto no puede ser así si, en el caso de los equipamientos culturales que ofrecen y complementan la educación formal, no están preparados para ello, ofreciendo heterogeneidad de metodologías y sistemas de transmisión de información y acercamiento al contenido que albergan. Entendido el acceso al contenido cultural como el acercamiento a la información que se alberga en un equipamiento a través del acceso a las obras expuestas, a reproducciones de las obras originales, disponibilidad de maquetas o el acceso de dicho contenido mediante materiales alternativos, uso de tecnología, así como actividades para todas las personas, entre otros. Es decir, debe tenerse en consideración el hecho de que, precisamente en dichos espacios, para la persona, los visitantes que se acercan a ellos son el centro de su aprendizaje y buscan autonomía en ellos. Por ello, es importante que quienes diseñen los itinerarios de aprendizaje en los equipamientos culturales, que principalmente son los servicios educativos de estos, sean conscientes de la necesidad de llegar a todos los públicos para que el aprendizaje complementario a la educación formal, así como el aprendizaje a lo largo de la vida, se materialice y sea para todas las personas. En el ámbito arquitectónico ya se está asentando el concepto de diseño universal, aunque aún queda recorrido por hacer, también en cuanto a los equipamientos culturales se refiere. En el educativo, el DUA o el diseño universal de aprendizaje también se está considerando como un requerimiento para el óptimo asentamiento de conocimientos dentro del aula. En esta línea han surgido investigaciones y metodologías de aprendizaje en las que se ha tenido en cuenta el DUA y se han demostrado los beneficios que aporta no solo a los alumnos con necesidades específicas educativas o necesidades educativas específicas, sino a todo el alumnado. Sin embargo, esta mejora considerable en la transmisión de conocimientos no siempre es transferida en el ámbito de la cultura y de la educación no formal. Por ello, se requiere la transmisión de conocimiento y experiencia en este otro ámbito, indispensable en una sociedad del siglo XXI. Si, tal como se ha explicado anteriormente, no se aboga por un diseño universal en el acceso al contenido que albergan los equipamientos culturales que podemos encontrar desde la educación no formal, perdemos un aprendizaje a lo largo de la vida que afecta a toda la sociedad en general. Por ello, se requiere de opciones y multiplicidad de alternativas para llegar a todas las personas con o sin intención de adquirir conocimientos, considerando ambos casos de gran importancia. Y quienes pueden contribuir en la materialización de estos principios son los servicios educativos de dichos equipamientos culturales. Si aplicamos criterios del DUA desde estos servicios educativos y de programación cultural de dichos equipamientos, favoreceremos la participación de toda la población, no solo de la local, sino también de la cercana, así como de los visitantes y los turistas. Dicha participación es un derecho universal, fomentará no solo el propio aprendizaje, la reflexión y el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, etcétera, sino también el propio progreso individual y colectivo desde todas las perspectivas, cultural, económica, social, entre otras. Dichos principios y pautas son proporcionar múltiples formas de implicación, proporcionar múltiples formas de representación y proporcionar múltiples formas de acción. En esta línea, si no ofrecemos diversidad de alternativas de accesibilidad al contenido cultural que atraigan a distintos públicos con varias necesidades, no cumpliremos con los derechos universales. Asimismo, segmentaremos el conocimiento y el aprendizaje, así como expresión de este, lo que puede llevarnos al detrimento de la democracia y la democratización tanto cultural como educativa.
En un estudio realizado en diversos equipamientos culturales ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, en España, de titularidad pública, sobre la accesibilidad a su contenido cultural para personas con discapacidad sensorial, es decir, visual y auditiva, se dio a conocer cómo un alto porcentaje de equipamientos culturales no están preparados para recibir a personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, ni para ofrecerles programación o contenido cultural accesible. En porcentajes superiores al 70% no se permite tocar las obras expuestas e incluso en porcentajes del 90% o más no tienen reproducciones de las obras originales para el reconocimiento táctil, no dispone de maquetas y o planos en relieve o no ofrece materiales alternativos. Esta inaccesibilidad, por lo tanto, contribuye a que el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas con discapacidad visual y auditiva no se pueda realizar. No obstante, disponer de estas alternativas de acceso al contenido cultural no únicamente beneficia a estos colectivos, sino que también puede favorecer la motivación y el aprendizaje a otros públicos a los que estos caminos de aprendizaje les puedan resultar más atractivos o con mayor facilidad para asimilar el conocimiento. Por lo que vemos, contribuye a favorecer a que todos los aprendices, sean infantes, adolescentes o adultos que necesitan de unas pautas de DUA para que su aprendizaje sea óptimo, en especial aquellos que están en edad escolar, puedan participar en actividades complementarias a la educación formal. Dichas actividades, además, pueden generar una motivación adicional al aprendizaje. La inaccesibilidad del contenido cultural que alberga o que en ellos se difunde dificulta el aprendizaje que debe o se puede adquirir en el ámbito de la educación no formal de los aprendices en edad escolar, así como todas aquellas personas que abogan por su propio aprendizaje a lo largo de la vida. Esto se traduce en que se priva que los estudiantes que vayan a realizar una visita tanto con su centro educativo como con su entorno próximo, familia, amigos, centros de tiempo libre, puedan recibirlo en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. A su vez, esta inaccesibilidad ocasiona la desmotivación a visitar dichos equipamientos para el aprendizaje complementario al que se ofrece desde la educación formal, así como aquel que se produce a lo largo de la vida. A su vez, no permite la multiplicidad de formas de implicación, de formas de representación ni de formas de acción, tanto desde el punto de vista de la enseñanza como desde el punto de vista del aprendizaje, favoreciendo un retraso o incluso una privación de participación. El hecho de que un alto porcentaje de equipamientos culturales, en este caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque probablemente dicha situación se dé en la mayoría del territorio español e incluso a nivel internacional, a pesar de la inexistencia de estudios similares que lo fundamente, no garanticen el acceso a todas las personas a la educación no formal, es decir, a un derecho universal, ralentiza el progreso universal y colectivo de dicha sociedad. El diseño universal ha revolucionado la arquitectura y otros sectores como el educativo a través, en este caso, del DUA. Es necesario aplicar los principios y pautas que se establecen en el DUA en el ámbito de la educación no formal para garantizar la accesibilidad universal de todas las personas, bien sean infantes, adolescentes o adultos, para que todos puedan aprender a lo largo de la vida y puedan contribuir en el desarrollo de una sociedad democrática en todos sus aspectos. Con el diagnóstico de la situación extrapolable a distintas comunidades autónomas y el análisis de este, se considera indispensable que en dichos centros se apliquen criterios de accesibilidad universal al contenido cultural mediante programas educativos inclusivos, impulsando y llevando a cabo un diseño universal en el aprendizaje para que sean accesibles para todos. De esta manera, favoreceremos que el aprendizaje centrado en la persona se materialice. Los museos, los teatros, los auditorios y las bibliotecas, entre otros, son considerados espacios de educación no formal que complementan la educación de centros escolares, así como ofrecen una oportunidad de acercamiento a las distintas manifestaciones culturales a los niños y a la ciudadanía en general. Si estos no albergan contenido cultural accesible ni desarrollan actividades con criterios DUA, no se conseguirá que los individuos amplíen su horizonte de sabiduría. No obstante, es necesaria la sensibilización y la instrucción de los profesionales que trabajan en la educación no formal sobre los principios y pautas del DUA para que puedan establecerse y así garantizar el acceso de todas las personas a las actividades que allí se realizan. Asimismo, se requiere la investigación conjunta desde distintas disciplinas y con diversos profesionales, así como la colaboración con la práctica real en dicho ámbito para ajustar estas premisas en el entorno comentado. Muchas gracias.